Amigos, es oficial, anunciaron una clase nueva, pero vamos por partes porque aquí hay bastante tela que cortar para entender esta clase y qué hay a través del lore según ella. Ankama lo anunció ayer en Ankama Convention, sí, una nueva clase jugable, los Belafons, que en español está llegando bajo el nombre de las Beilades, que va a estar disponible en lo que vendría siendo Dofus, Dofus 2 y Wafu. ¿En qué fecha? Pues a finales del 2026. Es muy abierto eso. Y la frase que usaron para anunciarlo no fue cualquier frase. Dijeron literal, un murmullo antiguo llega hasta los pueblos del mundo de los 12. Que en la publicación en español en los foros fue algo más interesante. Su pueblo parece despertar tras un largo silencio. Guárdate esta frase, porque vamos a volver a ella, porque ahí está la pista más grande de todo este anuncio. La etiqueta oficial que le dieron al grupo la vas a buscar como Belafons, que en cualquier universo del cosmos está como las reinas hipnóticas. ¡Ey! Y no solo es un nombre bonito nada más, es literal una pista. El giro, este nombre ya existía, pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué procede? Pues la mayoría de los canales no te va a contar porque no se molestan en buscar. Y es que en cierto punto hay que saber mucho del lore para conspironinar. Para ser conspiranoico, digo. El Belafón no es un nombre nuevo. Existe ya en WoW desde hace más de una década como monstruos, ¿sí? Con su propio set de equipo, con sus propias zonas, el Murniwot, el Pagon Fields. O sea que Ankama no inventó esto de la nada para el anuncio. Estaban sentados sobre la idea de hace años esperando el momento correcto para convertirla en algo jugable. Y si has jugado el juego, esto te va a sonar familiar. Es exactamente lo mismo que pasó con el Winat. Es que es lo mismo, o sea, literal. Es exactamente lo mismo que pasó con el streamer. Ankama tiene la costumbre de sembrar nombres, criaturas, pistas, años antes de convertirla en clases. Así que si alguien te dice, esto salió de la nada, ya sabes que no es así. ¿Quiénes son? Según la bibliografía oficial. Vamos, o sea, lo que sí sabemos con certeza es que Ankama ya publicó su bibliografía en el grupo. Los Belafons son criaturas cercanas, las mías, a las mitologías egipcias clásicas, es decir, humanas, mitad serpientes, bajo apariencias hermosas que se muestran al principio. Viven aisladas del resto del mundo de los 12, en una isla que prácticamente a nadie ha explorado, una jungla tal vez densa, con criaturas primitivas, tal vez criaturas gigantes, reptiles, que parecen sacados de la era de los dinosaurios. Al mando de esta isla hay 3 reinas belafones, seres capaces de hipnotizar instantáneamente a cualquier criatura masculina, con solo su presencia, humanos, animales, monstruos, la verdad eso no importa. Y es que lo que de verdadmente es perturbador, no las hipnotizan para matarlas, sino que las usan para convertirse poco a poco en criaturas simiésticas, dóciles, que sirven a las reinas para siempre, borrándole la memoria en proceso al final que ni siquiera recuerda quiénes fueron. Hey, esto podría ser un indicio de que qué podría ser de unas habilidades. Pero vamos a lo que de verdad importa. La conexión. Lo que de pronto muy pocos están viendo. Y aquí es donde yo empecé a atar cabos. Porque la propia Ankama en la descripción oficial compara esta isla con un lugar específico y dicen que recuerda a la antigua isla de Vulcania durante la era de los 12. ¿Y por qué? Porque es que hay que tratar de conectar 3 juegos bajo un mismo lore y que coincida. Y si no conoces el lore, esta frase no es casualidad. Vulcania fue una isla creada por el dios de los Samoas como refugio para los Shaurredes, unas criaturas parecidas a dinosaurios que no necesitan un hogar nuevo. Y para cuidarlas, los Samoas trajo consigo a los Dragotetsas, dragonas de una belleza sobrenatural que vivieron ahí en paz esas criaturas durante varias generaciones. Hey, pero llegó un momento en que esos dragones agotados de tanto cuidar su descendencia se quedaron dormidos durante muchos años. ¿Te suena algo de pronto de lo que estoy diciendo hace rato?
Su pueblo parece despertar tras un largo silencio. Una isla de jungla aislada de reptiles tipo tal vez dinosaurios, seres femeninos de belleza sobrenatural, con linaje dracónico. Y ahora, después de siglos de silencio despertando, mm, yo no creo que esto sea coincidencia. Creo que los Belafones son de alguna forma herederas de los Dragotetsas de Vulcania. Tal vez la misma isla, tal vez una zona de ella que nunca se abrió al público porque recuerda, solo una parte de Vulcania se volvió parque turístico, el resto quedó sin explorar y ahora parece que algo ahí dentro decidió despertar. Hey, ¿y las habilidades o esto es especulación? Tal vez, pero puede ser con base. Ahora la parte pues que más se está esperando cómo van a jugar. Todavía no hay nada oficial sobre hechizos, pero con lo que ya sabemos de su bibliografía podemos imaginar hacia dónde va esto. Si su arma principal es el canto hipnótico, no me sorprendería ver un hechizo de control de silenciar, desarmar o directamente voltear a un enemigo a tu bando por un turno, o como una versión más elegante de lo que ya vimos con Nots. Si transforman a sus víctimas en criaturas simiésticas, tal vez tengamos una mecánica de invocación, convocar a esos sirvientes dóciles como refuerzos en combate, y si verdad tienen ese doble rostro de mujer hermosa y hombre guapetón, pues no me extrañaría que exista una forma de transformación, una fase de encanto y soporte y otra fase de combate directo más agresiva. Y hey, si es de la misma Ilia o si está ligado a esa conexión con los Amoas, no está nada descabellado. Todo esto es teoría mía, sí, que quede claro, pero no es teoría sacada de la nada. Esto está construido sobre lo único que Ankama sí confirmó. Así que, resumiendo, un nombre que ya existía, una bibliografía que apunta directo a las Lamías, una conexión con Vulcania que la propia Ankama dejó ahí, casi como si quisiera que la encontráramos. ¿Y tú crees que son Dragotetsas corrompidos por el tiempo o algo completamente nuevo que se parece por casualidad? Déjamelo en comentarios, mi goats, que de verdad quiero leerlos. Y si te gustó este análisis, ya sabes, suscríbete, porque en cuanto Akama suelte el primer hechizo oficial, voy a estar aquí desglosándolo. Nos vemos para el próximo video y sigan disfrutando del mejor contenido. Hasta luego.